Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft, pudiera estar cambiando grandemente en el 2024, ya que pudiéramos estar viendo una versión gratuita de este servicio, y en este video te estaré contando varias noticias de lo que pudiera estar pasando en el mundo de Xbox este año. Así que comencemos. El año 2023 no fue uno muy bueno para Xbox, ya que la compañía no tuvo tantos éxitos con el lanzamiento de alguno de sus juegos, pero la compañía parece que quiere cambiar todo esto en el 2024, específicamente con su servicio de juegos, de transmisión y de descarga de Game Pass, ya que ahora tiene la idea de poder llevar este servicio a otros países mediante una estrategia de tener una opción gratuita para que obviamente más personas puedan tener acceso a este servicio. Esto se reveló en un comunicado que hizo un ejecutivo de esta empresa, en la cual él mencionó que ellos tienen planes de traer este servicio de transmisión de juegos, específicamente la parte de juegos en la nube, a más países, específicamente a aquellos que están en desarrollo, que no son tan ricos, pero que tengan una alternativa un poco más accesible de este servicio de Game Pass, obviamente ofreciéndolo de forma gratuita. Según el jefe de finanzas de Microsoft, la idea sería traer una versión gratuita de este servicio de Game Pass en la nube, pero que entonces pueda ofrecer un sistema de anuncios para de esa forma pues obviamente generar un poco de dinero bajo estas personas que están utilizando este servicio. Esto se pudiera estar llevando, según este ejecutivo, a lugares como por ejemplo África, India y el sudeste asiático, que son países que están en desarrollo, que cada vez las personas tienen acceso a la tecnología, a teléfonos por ejemplo, pero que quizás no tienen el dinero suficiente para poder pagar por una suscripción de Game Pass como lo que cuesta hoy día. Pues de esta manera quizás pueden ofrecer un sistema que les permita mostrar 30 segundos de anuncios y que quizás entonces le permita transmitir juegos, por ejemplo, por lo menos como 2 horas, para que puedas tener estos juegos en los teléfonos y puedas tener acceso a este catálogo de la compañía sin tener que pagar dinero por este servicio. Cabe la pena mencionar que en los comentarios de este ejecutivo no se mencionó ningún aspecto de si estaremos viendo este plan de un servicio de Game Pass de forma gratuita en regiones como América del Sur, países quizás como Europa, otros lugares donde quizás las personas no tienen el dinero para poder pagar por este servicio de suscripción de Microsoft, pero sí tienen un dispositivo, tienen una buena internet para poder transmitir estos juegos, y también se pudieran beneficiar de este plan de Game Pass de forma gratuita, pero obviamente utilizando anuncios. En realidad, la idea de un servicio de Game Pass de forma gratuita con anuncios no es algo completamente alocado, ya que la compañía ya tiene una versión gratuita de este servicio de transmisión de juegos, ya que puedes jugar Fortnite sin tener que pagar nada utilizando los servicios de Microsoft directamente en tu dispositivo, ya sea en tu computadora o en tu teléfono. Así que un plan gratuito con anuncios que te permita tener acceso quizás no al catálogo completo de Xbox Game Pass, pero quizás a algunos juegos, no sería algo completamente extraño para esta empresa. Lo otro que Microsoft también tiene que hacer en el 2024, algo que supone que ya haya hecho hace mucho tiempo, es ofrecer un plan de servicio de juegos en la nube mediante un plan de suscripción específicamente para este modelo. Hoy día, si quieres tener acceso a este servicio de transmisión de juegos, tienes que pagar por la suscripción más cara de Game Pass, que ahora mismo cuesta por lo menos en dólares $17 mensuales, un precio bastante alto para que las personas que solamente están interesadas en transmitir juegos directamente desde la nube, ya sea a su teléfono o computadora, pues realmente es bastante costoso, ya que estarías pagando por otros beneficios que no estarás recibiendo, como por ejemplo tener acceso a juegos en una consola. Pero si tienes un teléfono o solamente una computadora bastante débil y quieres solamente transmitir juegos desde la nube, pues eso no lo puedes hacer hoy día, ya que no existe un plan de solamente transmisión de juegos desde la nube. Ya veremos qué estará pasando en el 2024 con este servicio de Game Pass, si esta versión gratuita con anuncios estará llegando este año o no, pero como quiera tenemos otra noticia bien importante sobre el futuro de Xbox, y es que al parecer estaremos viendo el
fin de las exclusivas de esta compañía. Como mencioné al principio de este video, el 2023 no fue un año tan bueno para Xbox y la compañía parece que quiere resolver este problema de ingresos lanzando otros juegos exclusivos en otras plataformas. Así que un nuevo reporte asegura que la compañía tiene planes de traer algunos juegos exclusivos que anteriormente eran solamente para Xbox, pues que entonces también estén disponibles tanto en la consola de PlayStation como también en la oferta de Nintendo. Según este reporte estaremos viendo dos juegos de esta compañía que obviamente pues eran exclusivos o serían exclusivos, pero ahora los estaríamos viendo en la competencia de Xbox, y el primero de ellos sería Sea of Thieves, que es un juego desarrollado por Rare, que es una compañía que compró Microsoft hace mucho tiempo, y este juego es uno de piratas que te permite jugar con múltiples amigos para poder hacer misiones y robar otros barcos piratas y mucho más. Realmente yo no lo juego, pero de eso se trata más o menos este juego de Sea of Thieves. Pues al parecer este juego estará llegando tanto a la consola de PlayStation de Sony como también al Nintendo Switch. De esta manera los consumidores tendrán acceso a esta plataforma de Xbox, que es un juego bastante popular y bastante exitoso, pero sin tener que comprarse una computadora o una consola de Xbox. Otro juego que también se ha rumorado que pudiera dejar de ser exclusivo para las consolas de Microsoft sería el juego Hi-Fi Rush, y fue un juego bastante popular el año pasado por sus gráficos y por su mecánica de juego. Es un juego de ritmo pero también de acción. Realmente estoy bastante emocionado por jugar este juego este año. Todavía no lo he hecho, pero quizás ahora sí lo haga, porque estará llegando también al Nintendo Switch para que tengas más opciones a la hora de jugar este juego bastante popular. Obviamente Microsoft está haciendo o estaría haciendo todo esto para hacer dos razones específicamente. Sería no tan solo para incrementar las ganancias a la hora de vender juegos y vender, por ejemplo, acceso a estos títulos, sino también para dejarles saber a los consumidores algunos de los juegos que son exclusivos o que eran exclusivos del Xbox, para que quizás se animen a ya sea comprarse una computadora o un Xbox para poder tener acceso a otros juegos de Microsoft que pues obviamente también son populares pero son exclusivos de estas consolas. En realidad Microsoft tiene que hacer una movida bastante grande en el 2024 para poder competir mucho más fuerte tanto con Sony como con Nintendo, ya que Sony le ha ido muy bien vendiendo su PlayStation 5 y también sus juegos exclusivos, ya que han sido muy populares, como por ejemplo God of War, The Last of Us y muchos más. Todo eso le ha ayudado a Sony a tener una buena generación con el PlayStation 5. Sin embargo, no podemos tampoco dejar atrás a Nintendo con su Nintendo Switch. También ha sido bastante exitosa y todo eso realmente le ha afectado bastante a Microsoft con sus consolas Xbox, y tampoco los juegos exclusivos que ellos han lanzado durante los pasados años tampoco han logrado tanto éxito comparado con las alternativas que se pueden encontrar tanto en el PlayStation como en el Nintendo Switch. Ahora bien, aunque pudiera ser un buen plan este proceso de abrir los juegos que anteriormente eran exclusivos para que lleguen a otras consolas, para de esa manera generar un poco de más dinero de estos títulos, no podemos olvidar que este proceso de apertura de dejar de tener juegos exclusivos pudiera traer el fin de Microsoft como una compañía que vende consolas, ya que eso mismo fue lo que le pasó a Sega. Era en un momento el gigante de consolas con varias en los 90 y principios del 2000, pero ahora simplemente es una compañía que publica juegos como aquellos de Sony y muchos más. Así que Microsoft tiene que tener cuidado de no abrirse tanto y de dejar acceso a sus juegos exclusivos a otras plataformas, ya que le puede suceder lo mismo que a Sega, y que quizás en la próxima generación o en los próximos años deje de vender consolas y que simplemente se dedique a vender los juegos, ya que ellos tienen un catálogo bastante grande, han comprado un sinnúmero de compañías como el año pasado con Activision Blizzard. Así que ya veremos qué estará pasando. Este proceso puede ser uno que genere ganancias por lo menos en corto plazo, pero quizás a largo plazo puede ser algo bastante negativo para esta empresa. En fin, si todo esto sucede en el 2024, pudiéramos tener un año bastante bueno para Microsoft. El hecho de poder expandir el servicio de Game Pass a otros países, a otras regiones, para que más personas puedan tener acceso a juegos sin tener que gastar mucho dinero y tener acceso a estos juegos en la nube, eso sería excelente. Y el hecho de que también se abran para que más personas tengan acceso
acceso a estos juegos exclusivos de Microsoft y puedan experimentar lo que está haciendo, por lo menos lo que está haciendo bien esta compañía, tanto con el juego de Sea of Thieves y este juego de Hi-Fi Rush. Eso sería algo bastante bueno, pero con mucho cuidado y cautela para que esto no tenga un impacto negativo en el futuro y en la estabilidad de esta empresa. Esta estrategia de abrirse es una sin duda alguna de doble filo, pero nosotros seguiremos bien pendientes a todo lo que pase con Microsoft y Xbox este año. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos planes de Microsoft y el futuro de Game Pass. ¿Te llama la atención la idea de una versión gratuita pero con anuncios de este servicio? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y déjame saber tu opinión sobre esta idea de abrir la parte de los juegos exclusivos para otras plataformas. Déjame saber lo que piensas acá abajo y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.